prácticamente sin capacidad portante, en donde fíjense que la oruga va flotando, va suspendida sobre el suelo, fíjense cómo va calando la rueda trasera. Eso es una diferencia muy grande. Prácticamente no hay huesos y atrás viene calando tremendamente el suelo. Sin embargo, al igual que las triangulares, tiene el mismo problema. Ahora estamos hablando de un eje de tracción totalmente novedosa, sino que es una tecnología que regresó al mercado de la estabilización aérea. Esa fotografía que tenemos ahí, ustedes saben, es por ejemplo, una máquina rotaria. Esa máquina está yo creo que en el Museo de Glass. Será exactamente el modelo, no lo tengo acá, pero será del año 60 o incluso un poco más hacia atrás. Y bueno, esa máquina, por ejemplo, si ustedes se fijan en el cabezal, por allí, tiene también un sistema de acarreo en esa máquina sí por lomas. Lo que podemos, si quieren, nombrar como una especie de abuelo o de abuela de lo que son los Blackbird actuales y modernos, que ya no son una lona de circulación continua, sino que ya es una banda de caucho, una correa de caucho de alta tecnología. Hola, buen día a todos. Bueno, como nos presentaron, yo soy Miguel Bueno, soy ingeniero cartógrafo, egresado de la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, en Brasil. Bueno, hoy traigo una charla que creo que está muy buena para ustedes que son docentes, y el formato y cómo está pensada la charla es lo mismo que utilizamos en las escuelas cuando visitamos el proyecto 12MP Agro, ¿no? Y tratamos el mismo tema, que sería la tecnología satelital en el agro, ¿sí? Bueno, primeramente me gustaría nombrar, ¿no? Utilizar algunos usos que tiene la tecnología satelital. Compañeros se habló mucho de varias tecnologías, y dentro de esas tecnologías la tecnología satelital, ¿sí? Bueno, dentro de los usos que se da la tecnología satelital, los que más destacan, ¿no? Serían los segmentos de pastoreo, el estado
serie de aplicaciones, ¿no? Y obviamente creo que la más importante en el día de hoy para ustedes es la agricultura de precisión, ¿sí? Y bueno, hoy en esta charla el tema de hoy es más que nada la parte de posicionamiento, ¿sí? La ubicación de la información y no tanto la utilización de imágenes satelitales, ¿sí? Pero sí la información satelital de posición, ¿sí? Tengo entendido que la agricultura de precisión es nada más nada menos que a partir del momento que dejas de tratar un lote como una unidad y sí, la menor diferenciación que puedes hacer de un lote lo tratás de forma individual y sí localizar el estado del lote, de cada porción del lote, ¿sí? Bueno, no tengo como hablar de tecnología satelital sin hablar de satélites. Entonces voy a hacer un recorrido muy rapidito, así nos ubicamos bien en el tema, ¿sí? Bueno, los satélites tienen básicamente estos usos que yo puse acá, que serían los satélites de observación. Acá vemos, en este caso, el satélite de observación que está ahí es un satélite pasivo, ¿sí? Que recibe, ¿qué es un satélite pasivo? La energía electromagnética, la luz, viene del Sol, llega hasta la Tierra, rebota en un objeto en el campo y vuelve hacia el espacio, ¿no? El satélite que está dando vuelta, ¿no?, alrededor de la Tierra capta la información, ¿sí?, y transforma en una imagen. Después tenemos los satélites de navegación que desde la Tierra se pueden ver que hay vectores yendo y viniendo, ¿sí? Desde la Tierra hay estaciones de control que le mandan una señal al satélite y el satélite lo único que hace es reproducir esta señal. Y después satélites de comunicación, que es básicamente lo mismo, pero que trabajan con órbitas distintas. Después hay satélites experimentales y los militares, ¿sí? Los militares no están acá porque si pongo la diapositiva tendría que matar a todos. Bueno, yo hablaba recién de órbitas, ¿sí? Bueno, a ver, primero el concepto de satélite, ¿no? Satélite es cualquier objeto que orbita alrededor de otro. Bueno, los satélites pueden ser naturales o artificiales, eso ya sabemos, ¿sí? Y cuanto a las órbitas, hay dos tipos de órbitas que están muy relacionados a las aplicaciones agro, ¿sí? Que son las órbitas polares y ecuatoriales. No sé si a ustedes qué les ocurre, ¿para qué puede servir por ejemplo, una órbita ecuatorial? ¿No? Sería la Tierra y el satélite que orbita en este sentido. Bueno, las órbitas ecuatoriales son muy utilizadas, por ejemplo, en satélites meteorológicos. Este es un caso del satélite GOES, ¿sí?, que está posicionado justo a una distancia en que su velocidad de desplazamiento coincide con la velocidad de rotación de la Tierra. O sea, siempre está apuntando al mismo lugar. Entonces tenemos imágenes a cada, bueno, ahí son a cada 15, a cada hora. Pero las imágenes de este satélite pueden ser dadas cada 15 minutos. Entonces son muy buenos satélites para acompañar frentes de tormentas, satélites meteorológicos, ¿sí? No tienen muy buena resolución espacial, pero muy buena resolución temporal, ¿sí? Después hay otro tipo de órbitas, que son, me voy a mover un poquito, que son las órbitas polares. Las órbitas polares son muy buenas para satélites de imágenes, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso que estamos mirando, la Tierra, a medida que gira, el satélite hace su camino por el polo y la Tierra sigue girando. Entonces posibilita una cobertura de toda la superficie de la Tierra, ¿sí? Acá tengo el ejemplo de un satélite argentino, el SAC-C, que tiene una resolución espacial de 175 metros,
el tamaño del píxel, de 175 por 175. No es un muy buen satélite para visualizar detalles, pero es un muy buen satélite, tiene muy buenas imágenes para análisis regionales. ¿Sí? Bueno, y acá vemos cada pasada del satélite, ¿sí? Va a tomar imágenes, acá es toda una franja, pero podemos ver que con 7 imágenes más o menos, podemos cubrir, con 7 pasadas, podemos cubrir casi todo el territorio argentino. La altitud de vuelo de los satélites de observación de la Tierra están entre los 350 y 10.000 kilómetros. ¿Sí? Cuanto más cerca, más resolución, básicamente. Esta regla no siempre se cumple. Pero, bueno, ahora hay otro tipo de órbitas que son órbitas proyectadas, especialmente, ¿no? Y en el caso de ese es el satélite, los satélites de la constelación GPS, bueno, el Navitar, GLONASS, todos tienen sus órbitas específicas, pero porque tampoco por esta, si voy a hablar de todos los sistemas GPS que existen, no terminamos más. Así que hoy me voy a concentrar más en el GPS, que es el sistema de navegación americano, que es controlado por el FIOGIAR, controlado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Es de uso libre, ¿sí? Y bueno, es el más común, ¿sí? Bueno, los satélites que orbitan, que son parte del sistema GPS, del Navitar GPS, están en órbitas inclinadas en 55 grados, más o menos entre una órbita y otra, ¿sí? Y garantizan una cobertura de 24 horas por día, ¿sí? Toda la extensión de la Tierra, océanos, ¿sí? Bueno, el sistema, si voy rápido de más, demasiado rápido, avísenme, o si no me entienden algo, avísenme también, ¿sí? Puede que se hayan dado cuenta que no tengo el mejor español del mundo, pero bueno, espero que se entienda. Seguimos. El sistema GPS, ¿sí? Está hecho básicamente no, está hecho de 3 segmentos: el segmento de control, el segmento espacial y el segmento del usuario, ¿sí? El segmento espacial es compuesto por los satélites que están orbitando, que sean los que están activos y los que están de respaldo, que es un sistema que tiene respaldo, por si llega a fallar algún satélite, el propio sistema de control, ¿no? El control de los satélites, obviamente, saca el satélite que falló, ¿sí? De su órbita y automáticamente, no es asistida por el otro, pero lo lleva hasta la órbita del satélite que falló, porque ellos tienen ese compromiso que el sistema no puede dejar de estar. De hecho, si el sistema deja de funcionar, no es el celular, el GPS de nuestros celulares que va a dejar de andar, no es solamente el GPS de nuestros celulares. Existen miles de aplicaciones de uso crítico, ¿sí? que dependen del GPS, del sistema GPS. Por ejemplo, la navegación de aeronaves, por puertos también, cosas que son críticas, no pueden fallar. ¿Sí? Bueno, hablando continuando con los segmentos, el segmento de control es el responsable por calcular todas las órbitas de los satélites y transmitir la órbita del satélite hacia el satélite, y después el satélite trata de retransmitir a los usuarios, ¿no? Mucha gente piensa que el satélite está allá arriba y él está todo el tiempo calculando su posición y transmitiendo a los usuarios. No, son personas en tierra que calculan la órbita, la posición predicta del satélite, transmiten al satélite y el satélite lo único que hace es retransmitir esa información al usuario. Funciona como si fuera una antena una antena bastante más sofisticada, que tiene un reloj adentro, pero vamos a hablar del reloj un poco más
más adelante. ¿Sí? Bueno, después, por último, está el segmento del usuario, que somos nosotros. Como yo decía, es un sistema de acceso libre, es irrestricto, no tiene límite de usuarios, ¿sí? Porque están todo el tiempo transmitiendo la información, y es indiferente si hay una persona, si hay un GPS captando la información o si hay 200 millones. ¿Sí? Bueno, acá tengo un resumen más detallado de lo que sería el sistema GPS de Estados Unidos. ¿Sí? Es compuesto por 27 satélites, 24 operativos y 3 de respaldo, como yo decía. Bueno, fue creado, si me confundí, fue creado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, viendo la órbita, la distancia en que se encuentran de nosotros. Los satélites están entre los 20.000 kilómetros de altura. ¿Sí? Postura global. El sistema, por defecto, debería garantizar una precisión en el posicionamiento de más o menos 10 metros, ¿sí? Pero no es así, no es tan así. Bueno, también depende mucho del tipo de posicionamiento, el tipo de dispositivo que tenés, que es capaz o no de leer, de reconocer, de codificar ciertas frecuencias que transmiten el sistema GPS, y dependiendo de la frecuencia, dependiendo de cómo, sí, de la frecuencia que lee el GPS, el receptor que tenemos, más caro es, mejor, pero más barato, pero la regla esa se cumple. Adentro de la señal del GPS me estaría adelantando, ¿no?, a la presentación, pero la señal del GPS está en tres frecuencias básicas, L1, L2 y L5. Y estas frecuencias son frecuencias portadoras. Adentro de las portadoras están las moduladas, que se dividen en código SA, que es de acceso libre, ¿sí? Y para resumir, hay algunos códigos que son de uso restricto de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, un código que permite a ellos imponer un ruido en la señal, ¿sí? Y el resultado de eso es una división de la precisión del posicionamiento, ¿sí? Pero tienen ellos el control, eso es otro tema, ¿no? Dependemos de ellos, de la voluntad de ellos. Cuando en imágenes satelitales uno va recorriendo y a veces pierde cierta nitidez, ¿tiene que ver esa segmentación entre órbitas? Imágenes. En imágenes. Me decía que van recorriendo, pero recorriendo ¿en dónde? Por ejemplo, en Google Earth. Claro. Google Earth es un problema porque no utiliza, tiene imágenes de muy buena resolución, pero no utiliza imágenes no sirve, no es lo mismo que agarrar una imagen de SAC, por ejemplo, que es una imagen que tiene canales definidos, de bandas definidas. Lo que hace Google es un licuado con muchos sensores, muchas plataformas distintas, y junta todo eso. Entonces, posiblemente cuando ves una zona que tenés que la imagen o no coincide o no es tan nítida, es cuando pasás de un mosaico a otro, ¿sí? Pero lo de Google Earth está muy bueno para visualización, para localización, pero trabajos, yo diría, de maquetero, con necesidad de índices, no te sirve la información. Tanto porque, por ejemplo, un problema de Google Earth es la resolución temporal. A cada cuánto se actualiza las imágenes de Google Earth de una zona que necesitas, ¿sí? En el caso de los satélites, puedes tener imágenes a cada 15 días o hasta menos. Hay satélites, por ejemplo, la plataforma de Spot posibilita en una pasada. El satélite tiene cámaras
que se desplazan. Entonces yo estoy pasando, pero el área que quiero ver está acá. Lo que hace el satélite es direcciona la cámara. No tengo la misma calidad de imagen, pero puedo llegar a ver una zona que quiera antes de la próxima pasada, ¿no? A ver qué más. Bueno, vuelvo acá, pero gracias por la pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo el GPS calcula la posición, ¿no? El GPS, no el receptor allá arriba. El receptor que tiene en la mano, no el satélite allá arriba. Bueno, primeramente el receptor lo que hace es calcular la distancia entre el receptor y el satélite. ¿Sí? Bueno, si el receptor recibe la señal, decodifica e interpreta la señal de un satélite, no es suficiente para calcular su posición. Lo que sí tengo, bueno, pensamos un ejemplo más práctico, ¿no? Supongamos que yo quiero saber la posición del retroproyector, ¿sí? El retroproyector está, no sé, 5 o 10 metros mío. Bueno, si me preguntas a dónde está el retroproyector, puede estar en cualquier lugar a 5 o 10 metros mío, ¿no? Pero si digo que el retroproyector está a 10 metros mío y 15 metros del parlante aquel. Bueno, en la intersección de estas distancias tiene que estar, el retroproyector tiene que estar más o menos a mitad de camino, ¿sí? Pero, a partir del momento que tengo 3 satélites, esta figura no es tan buena, ¿no? Esta es mejor, porque la posición de los satélites es más representativa. Lo que sí no se logra ver muy bien, y a mí me da cosas para caer, pero bueno, a partir del momento que tengo 3 satélites, tengo 3 esferas que se intersectan en 2 puntos. Un punto está sobre la superficie de la Tierra, y no sé si ustedes llegan a ver bien que otro punto está allá en el espacio, cerquita del satélite del medio. Bueno, el otro punto de intersección se descarta automáticamente, porque es muy probable que el usuario, que el receptor, esté en la Tierra, no en el espacio. ¿Sí? Bueno, era un chiste. Terrible, ¿no? Bueno, entonces, teóricamente es sencillo. A partir del momento que tenemos 3 receptores, ya sé mi posición exacta. No, infelizmente no es así. Tenemos 10 millones de problemas que pueden interferir en la calidad de las coordenadas que yo voy a calcular. Pero básicamente es eso. A partir de 3 satélites ya podría tener una posición. Pero se utiliza decir que a partir de 4 tengo una posición mucho más bien aproximada. Porque a partir de 4 satélites yo ya podría corregir errores del reloj. Lo que tiene el reloj, ¿sí?, es que el reloj que está dentro del satélite es un reloj atómico o muchas veces de masa de hidrógeno, ¿sí?, que son relojes muy precisos, y en el receptor yo tengo un reloj de cuarzo, que no es nada preciso. Para nosotros que tenemos para este uso acá que yo miro ahora es muy preciso, pero para este tipo de uso no. Porque si pensamos que la frecuencia que es transmitida por el satélite viaja a la velocidad de la luz, aparece acá, aparece allá, viaja a más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Si mi reloj está afuera de sincronía o mide mal del tiempo, ¿sí? Bueno, si me retraso un segundo, si interpreto mal un segundo, bueno, vea la diferencia que puedo llegar a tener en una coordenada. Un error de 300.000 kilómetros. ¿Sí? Si me desplazo un milésimo de segundo, son 300 kilómetros. Bueno, un milisegundo, 300 metros. Entonces, y además tenemos otro problema.
En el espacio tenemos algo llamado dilatación temporal, que es medio loco imaginar eso, pero en el espacio el tiempo no corre igual que en la Tierra. Entonces, eso todo, estas correcciones, todas vienen junto con la señal del satélite en el mensaje de navegación. Que ya vamos a ver un poquito más adelante también, que es lo que lee los receptores que vienen adentro de la señal transmitida. Entonces, infelizmente, en el caso de los satélites del sistema de posicionamiento global, el GPS u otros también, no son tan miraculosos muchas veces. Necesitan de condiciones ideales y muchas veces las condiciones son ideales y los resultados no son esperados. Después les puedo dar un ejemplo que es muy interesante. Bueno, nuevamente acá vuelvo a... Sí. Yo el otro día en el GPS me metí la información de la señal del GPS y decía un día precisión, decía 3 precisión en metro, después dice que sale 20 precisión en metro. ¿Eso qué? 20 precisión en metro, ¿por qué cambia? Hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta con la información de los receptores de GPS, ¿sí? Una cosa es la precisión y otra cosa es la exactitud. La precisión que tu GPS te hablaba, estaba contando, es la precisión en el cálculo de la coordenada, ¿sí? Pero la exactitud es otra cosa. Por ejemplo, yo puedo ser patear la pelota muy bien. Por ejemplo, quiero patear al arco y pegarme justo en la esquina, en la parte de arriba, ¿no? Pateé 10 pelotas, ¿sí? Pero las 10 pegaron en la esquina, en la parte de abajo. Bueno, soy un futbolista muy preciso, pero muy poco exacto, ¿sí? Porque pateé las 10 que pateé en el mismo lugar, ¿sí? Pero poco exacto porque no patea donde tiene que estar, donde tendría que estar. Este concepto de la diferencia entre precisión y exactitud es complicado de entender porque también está muy correlacionado a la geodesia, ¿sí? Siempre que nos calculamos coordenadas, tenemos los valores acelerados, minutos, segundos, y eso tiene que ver con la geodesia, ¿sí? Que es la ciencia que estudia la forma de la Tierra. Entonces, muchas veces, y sabemos que la Tierra no es una forma matemática, lo que tiene el sistema GPS es que calcula la posición con base en un modelo matemático, no con una forma física. La geodesia define que la forma de la Tierra es el geoide, que es, si le digo la definición de geoide, dudo que alguien se lo imagine, porque yo mismo no me lo imagino. El geoide, teóricamente, es la prolongación de la superficie media de los mares. O sea, no es muy claro, pero es así, simplemente es así. ¿Por qué la prolongación media de los mares? Yo me estoy yendo un poco, pero me parece que es pertinente ese. 70% de la Tierra es cubierta por agua, ¿sí? Bueno, entonces, si calculamos la superficie media de las mares, ¿sí? Si suponemos que todo es agua, tenemos la forma de la Tierra, básicamente, pero tenemos un problema, no es todo mar. Y otra cosa, el agua está directamente influenciada por el vector de la gravedad, entonces también está influenciada. Entonces, no siempre la precisión que te da el GPS tiene que ver con la exactitud, ¿sí? Muchas veces se utiliza como corrección, ¿no? Haces un relevamiento GPS y al final te paras arriba de un punto IGN, por ejemplo, y ahí tenés coordenadas conocidas, definidas con alta precisión, coordenadas geodésicas, y ahí puedes comparar la diferencia entre la exactitud que te da tu receptor GPS, ¿sí? Contra la precisión que te da el receptor GPS contra la exactitud del punto para arriba. Es una buena práctica. Si tenés un punto GPS,
podés ir corregir cerca de donde estás o acá en Córdoba, puedes probar eso. Porque ahí sí ves en la realidad esa diferencia entre la exactitud y la prestación del sistema. ¿Sí? Bueno, volviendo a las aplicaciones, yo creo que ya pasé por esa diapositiva lo que venimos hablando, ¿sí? Pero tenemos la aplicación de uso militar, sistemas de conservación, seguramente la que más le interesa a ustedes, agricultura de precisión, ¿no? Y bueno, el sistema más crítico de aviación, turismo, transporte, el GPS del auto, ¿sí? Más o menos ustedes, ¿qué precisión imaginan que tiene el GPS del auto? ¿Alguien le tiene un número? 5 kilómetros menos. No. 3 metros. 3 metros. Tiene que estar dentro de los 10 metros, pero el GPS es inteligente, o por lo menos la chica que es el GPS es muy inteligente, ese GPS es muy bien. Y está calculando tu posición, pero no siempre estás parado arriba de la ruta, ¿no? Aún más que es un posicionamiento cinemático, voy a hablar de eso más adelante mismo día, pero te estás dibujando que estás siempre arriba de la ruta. Pero bueno, el algoritmo del GPS ya está pensado, no corrige tu posición, pero venías desplazándote sobre un camino que está muy cercano a una ruta que está mapeada, ¿no? Entonces te dibuja que estás arriba. Si hay una anomalía, una pérdida de señal, sigue dibujándote arriba de la ruta, pero no estás arriba de la ruta. Por eso hace con que la gente termine creyendo que el sistema es demasiado bueno y no es demasiado bueno muchas veces. Por ahí la herramienta es buena y sirve para eso. No querés ver cuántos metros están desplazados de la línea que fue cartografada, nos generaron la base de datos. Es como si vos pedís con el mismo sistema, digamos, de actividad, y demás, la bueno, vos tenés posiciones exactas. Cuando vos tomás la medida del GPS y te dice tantos grados, el mismo punto por ahí no hay ningún número. Bueno, me parece que me expliqué bien, ella entendió, espero que usted entendió, yo no entendí, yo me quedé contento. Bueno, para ustedes que son profesores, seguro que es muy bueno con el alumno. Profesor, pero vos me dijiste que eso, sí, ¿entendiste? Sí. Te quedas contento. En fin, bueno, eso que yo puse arriba es un resumen muy cortito de lo que yo dije recién, de cómo está compuesta la señal. Eso es bastante complejo, la forma de cómo se modulan, cómo se interpreta la señal por el receptor. Y me parece que no vale la pena ahora estar, porque siguen conceptos de ciencia bastante pesados, y ahí tiene que llenar la presentación de integrada, derivada, etc. Y creo que pasamos, ¿no? Bueno, vamos a los tipos de posicionamiento. Hay dos tipos básicos, dos tipos de posicionamiento: absolutos y relativos, diferenciales. Los absolutos es cuando tenés un único receptor recibiendo la señal del GPS e interpretando la señal que te transmite los satélites. ¿Sí? Bueno, y después están los posicionamientos de tipo diferencial, a donde yo estoy siempre observando, utilizando por lo menos dos receptores. Eso con la idea de que bueno, ese tipo de posicionamiento siempre es mejor que, casi siempre es mejor que la calidad de las coordenadas que vas a recibir, casi siempre es mejor que el posicionamiento absoluto, porque terminás utilizando más que un receptor observando los mismos satélites. Entonces tenés mucho más observado
ecuaciones para un sistema de ecuaciones. Eso tiene mucho más redundancia y la solución final es mucho mejor. ¿Sí? Dentro de los dos, lo de abajo sirve para los dos tipos de posicionamiento. Posicionamiento en modo estático y en modo móvil. ¿Sí? El modo estático es eventual, te parás arriba del punto, esperás el tiempo que requiere el tipo de posicionamiento que estás utilizando, ¿sí? Y modo móvil, te desplazas, muchas veces tenés un empeoramiento en la calidad de las observaciones, porque estás más tiempo parado, arriba de un punto, pero también se puede utilizar, ¿sí? Ahora, los fenómenos y errores que pueden contribuir se puede utilizar la palabra contribuir para el empeoramiento de la calidad de la coordenada calculada. ¿Sí? El primero que yo ya hablé es un error de sincronismo de los relojes. ¿Sí? El segundo, el tiempo de inicialización del GPS. No sé si a ustedes ya les pasó, presumí que con los GPS en mano, que prendés y querés salir caminando con el GPS y está mirando ningún satélite, tarda un montón de aparecer algo. Bueno, eso es porque el GPS, cuando calcula la posición del receptor, ¿sí? Una de las cosas que necesita es una coordenada a priori, ¿sí? Y además de eso, descargar todo el mensaje de navegación de los satélites, ¿sí? Eso lleva aproximadamente unos 15 minutos. ¿Sí? Hay otros métodos de inicialización rápida, ¿sí? Que el GPS se va inicializando a medida que estás trabajando, ¿sí? Pero lo más común, lo normal, es que necesiten el periodo de inicialización del sistema. Cuando yo digo descargar mensaje de la navegación, ¿qué vas a descargar? Vas a descargar el almanaque, que es una órbita predicta de los satélites, las señales de las dos fases, ¿sí? Errores de correcciones en los errores del reloj que están en el satélite. Para que tengan una idea, el reloj que está arriba en el satélite es algo tan complejo y tan delicado que una vez que está montado en el satélite y que está allá arriba, no se le hace ningún tipo de corrección al reloj. Lo que sí se modelan todas las deformaciones que hay en el tiempo del reloj, todos los errores que hay en el reloj, y eso se transmite al usuario y llega al receptor. Bueno, y el receptor, cuando baja el mensaje de navegación, termina que necesita interpretar estos parámetros para hacer las correcciones de tiempo y de sincronismo entre el reloj del receptor y el reloj del satélite. ¿Sí? Bueno, existen también los errores de información orbital. Como yo dije, el sistema funciona con un segmento de control que calcula la órbita de los satélites, una órbita predicta, ¿sí? Y envía el satélite. Pero muchas veces la órbita que el satélite realmente describe no es lo mismo que lo calculado, ya sea por fenómenos de abstracción solar, como es, yo creo que se trata de situación, abstracción solar de la luna, radiación, presión causada por radiación solar, que perturban la órbita del satélite. Bueno, lo que hace el seguimiento de control también es monitorear la trayectoria del satélite en la órbita de los satélites, ¿sí? Y guardar esa información. Y después, principalmente en los posicionamientos post-procesados, el usuario puede descargarse de esa información de órbitas precisas y calcular nuevamente la coordenada, que también la calidad de la coordenada que tenés es función de la calidad de la coordenada de la órbita. Si usas una órbita previa que tiene un error, vas a trasladar el error a tu medición. ¿Sí? Bueno,
Después tenemos errores, eso en realidad no es un error, es un factor de dilución de la precisión del posicionamiento que bueno, puede ser por el P2, G2 y P2, que tienen que ver con la geometría de los satélites que están mirando, se están muy pegaditos, se están muy juntos, la geometría no influencia en el cálculo de la coordenada, ¿sí? Entonces cuanto más dispersos están, mejor. Pero ahí tenemos otro problema que aparece acá, que son los factores de retardo atmosférico, ¿sí? O sea, cuando la señal entra y tiene que pasar por la atmósfera y cruzar la ionosfera y troposfera, ¿sí? Hay un retardo ahí y tenemos un problema. Cuanto más satélites estamos mirando, más cerca del horizonte, la señal, cuanto más cerca del horizonte, más atmósfera tiene que cruzar. Entonces muchas veces lo que se usa hacer es utilizar una máscara de elevación, o sea, vas a tomar la señal de los satélites que por ahí están arriba de los 15 grados del horizonte, pero no te pueden ir muy arriba y cerrar la geometría, porque vas a tener una geometría pobre arriba y calculando la precisión de las coordenadas no va a ser la mejor, ¿sí? Perdón, me tengo un poco rápido que tengo 5 ya tengo que terminar. Bueno, tenemos también interferencias de multicamino, o sea, la trayectoria de la señal. Eso ocurre, por ejemplo, una vuelta fue muy difícil explicar eso a un grupo de. Yo una vuelta cuando estaba en clase trabajé en un laboratorio de inventario forestal, ¿no? Iban los que censaban, los que hacían el inventario con el GPS, mudaron en la mano, y decían, no, pero no puede ser, me está dando una coordenada. Y el tipo estaba abajo en una unidad forestal con pinos, todos arriba, y yo decía, sí, te está dando, pero la coordenada, pero no está bien la coordenada, porque la señal de GPS, la antena de GPS capta todo el señal que llega, pero muchas veces la señal no hace un camino directo. Por eso la utilización de GPS muy cerca a vegetación, muy cerca y en zonas muy urbanizadas, es complicado, ¿no? Ya me ha tocado hacer observaciones, escuchar historias de gente que hizo posicionamiento por satélite cerca de un outdoor y veo cualquier cosa porque reflejaba el outdoor, ¿no? Bueno, y ahí yo puse el error que puede incrementar en la coordenada es más o menos 30 metros, es considerable, ¿no? Bueno, acá estoy en un cuadro de resumen de los tipos de posicionamiento, ¿sí? El primero es una navegación aislada, que es lo que te decía de posicionamiento absoluto. No necesita post-procesamiento, ¿sí? Y es un funcionamiento en tiempo real, ¿sí? Utilizando el código, o sea, que es lo que hace el GPS del auto, tenemos precisión cercana a los 10 metros, ¿sí? Y una exactitud, ahí está el problema de la exactitud, ahí cerca de los 30 metros. ¿Sí? Y las correcciones necesita de correcciones de ionosfera y troposfera, son modelos bastante complicados, muy complejos, pero necesita porque si no hay una reducción muy grande en la precisión de las coordenadas, ¿sí? Después tengo la navegación autocorregida, que me parece que es el ICOM que transmite a la antena, que transmite correcciones al GPS y logras un único GPS que capta tanto información en el código como de fase de la del 1. Puedes tener precisiones hasta ahí 30 metros. No tiene buena exactitud, pero tiene una precisión en el cálculo de la coordenada muy buena, que creo que sirve ya para el guiado de maquinaria agrícola. Creo que 30 centímetros ya no es lo mismo 2 metros de 30 centímetros. Yo creo que
especialidad, pero por lo que leí se usa ese método para el cuidado de maquinaria agrícola. Después, bueno, y las correcciones de Onofre de Tropófera también se hace una autocorrección. El sistema ese tiene un limitante de tiempo, la precisión se diluye con el tiempo. Y cuando se termine el tiempo ese, tienes que parar la máquina y volver a reiniciar el sistema, descargar nuevamente los paquetes de información y poder seguir con una precisión, no hablando de la exactitud, dentro de los 30 centímetros. ¿Sí? Después está procesamiento por punto preciso, que es el postproceso. ¿Sí? Bueno. Los posicionamientos diferenciales que yo estoy usando, lo que más interesa en este cuadro resumen, creo que está en la columna de tiempo de ocupación del punto, ¿sí? Y de la línea de base, ¿sí? La base hasta el primero es cuando utilizas la idea principal de un posicionamiento diferencial es que teniendo dos receptores cercanos vas a observar los mismos satélites y vas a estar sobre las mismas condiciones de Onofre y Tropófera. Entonces eso por estar utilizando dos satélites, dos receptores cercanos, estas condiciones, estos errores se anulan haciendo duple y triple diferencia de fase. Y tenés muy buenas precisiones. El único problema es que tenés más tiempo de observación. Obviamente cada uno tiene un uso, ¿sí? Por ahí querés tener, no, quiero precisión del milímetro en el día de la maquinaria, pero ¿para qué voy a usar eso? Sí. Además, tengo que estar al menos una hora parada arriba de cada punto, no me sirve para nada de eso, ¿sí? Bueno, y el último son yo puse dos ejemplos de posicionamientos diferenciales con corrección en tiempo real. El anterior son muy buenos, pero son de postproceso. Me va a dar la coordenada en postproceso. Terminé el relevamiento, terminé todo lo que hice y tengo que descargar los datos y procesarlos. En este caso no. Yo tengo las correcciones en tiempo real. Tengo una estación de radio que transmite al GPS que se mueve. Obviamente, cuando yo hablo de diferencial, un GPS tiene que estar parado y los otros se pueden desplazar. ¿Sí? Y bueno, ese es el resumen. Espero que les haya quedado algo y les agradezco mucho por la atención. No necesariamente ocurre de la misma manera la siguiente. Esto es obvio, la variabilidad climática, principalmente las lluvias, afecta fuertemente la productividad de los cultivos y entonces modifica la productividad. Esto lo tenemos que reconocer, convivimos cotidianamente con eso. Y la idea es, bueno, reconocerla, estudiarla, cuantificarla y tomar medidas que den cuenta de esa variabilidad. Para ello, una aproximación para reconocerla es lo que se denomina la delimitación de ambientes o zonas de manejo dentro de un campo. Estamos pensando la variabilidad a nivel de los lotes. Nosotros trabajamos con lotes de producción, no hablamos de variabilidad regional. Si hablásemos de la productividad que ocurre solo en provincias de Buenos Aires o vamos hasta el norte de Córdoba, es obvio que tenemos características climáticas y grafológicas que modifican la productividad, pero acá estamos a escala de un lote, es decir, un productor, un asesor se enfrenta a la situación de reconocerle que los lotes no son uniformes, el suelo no es uniforme, la topografía tampoco, por ende la distribución de las propiedades tanto geográficas como en la redistribución espacial del agua, es decir, el agua cae en una zona, en una loma, y se desplaza hacia los bajos, esa genera diferentes condiciones para el crecimiento de los cultivos, eso modifica la productividad a escala de lotes, y nosotros tenemos que de alguna manera poder dar cuenta de ella. En esa secuencia de imágenes ustedes ven en la primera figura, más tarde en
las siguientes exposiciones van a dar detalles de cómo se obtiene. Eso es un mapa de rendimiento del cultivo, obtenido desde una cosechadora equipada con un monitor de rendimiento. Sin entrar en detalles de sus funciones, lo que nos permite es, a lo largo de, mientras transcurre la cosecha, ir generando datos que permiten mapear la variabilidad de la productividad, y esa es una fuente de información útil para estudiar, lo que decía, reconocer la variabilidad. Esto es una imagen satelital con un índice de vegetación específico. Más adelante vamos a ver, probablemente también por la tarde tengan más detalles de lo que son imágenes satelitales. No es mi especialidad, yo soy agrónomo, simplemente usuario de las tecnologías. Mapa de productividad eléctrica. Hay una diversidad muy amplia de herramientas que se utilizan en la agricultura de precisión. Algunos son sensores que permiten medir algunas propiedades del suelo. En un caso particular, la conductividad eléctrica, es decir, yo puedo ir midiendo cómo se conduce la electricidad en el suelo con una máquina particular, y esa variación de la conductividad eléctrica a lo largo del terreno se vincula muchas veces al estado de humedad del suelo, a cambios texturales, a contenido de materia blanca, a presencia de sal, es decir, a una serie de propiedades que muchas veces afectan el rendimiento de los cultivos, y por eso sirve para predecir variaciones de la productividad posterior. Y hay también casos en donde disponemos cartas de suelo a escala de detalle suficiente para reconocer diferentes tipos de suelos dentro de un lote de producción. Son distintos casos en donde uno puede recurrir a fuentes de información diferentes, analizadas de manera individual o en conjunto, para delimitar esas zonas de productividad diferentes. Es decir, yo necesito saber si mi lote de producción del que esté estudiando en particular tiene una productividad media uniforme a lo largo de toda su extensión, o si hay áreas dentro de este que rinden consistentemente de manera diferente. Esa es la idea de reconocer ese tipo de comportamiento. Para ello, entre otras cosas, hacemos uso de la información que nos proveen los sensores remotos. Los sensores remotos, o un sensor remoto, hablando en términos genéricos, es un dispositivo que me permite obtener información de un cuerpo sin entrar en contacto con ello. Es decir, y ahí tenemos una diversidad. Las imágenes satelitales son un caso de ejemplo de un sensor de remoto, es decir, los satélites emiten una determinada frecuencia de longitudes de ondas que se reflejan en el suelo, o captan de manera pasiva cómo la luz del sol incide sobre la superficie terrestre se refleja. Hay diversidad de sensores, y eso sirve para caracterizar, de acuerdo a qué porción del espectro electromagnético uno está pudiendo utilizar en un satélite determinado, caracterizar diversidad de tipos de suelo, estado de cobertura, vigor de las plantas, presencia de agua, bueno, una diversidad de factores. Un satélite funciona simplemente así, recibiendo la reflectancia de la luz solar, transmitiendo la información a una central en algún lugar del mundo que recibe esa información, la condiciona de una manera particular, y que en definitiva a nosotros nos interesa que nos llegue el producto final. Todos los pasos de transformación son en sí una ciencia específica, que no viene el caso de detallarla en esta presentación, pero que a nosotros como agrónomos y usuarios de la agricultura de precisión nos interesa contar con una imagen satelital que me permita, por ejemplo, caracterizar estado de vigor de los cultivos. Lo que les decía del espectro electromagnético se trata, bueno, probablemente en un campo más específico de la física, pero las ondas se trasladan en forma de ondas que para nosotros en particular, para la agronomía y para el uso agronómico de las imágenes satelitales, muchas veces ponemos atención solamente en el rango de la luz visible, es decir, aquella que afecta el crecimiento de las plantas. Ustedes saben que un proceso principal para la producción es la fotosíntesis. Las plantas reciben la energía lumínica y la absorben en dos regiones particulares del espectro electromagnético. La molécula de clorofila tiene dos puntos de absorción, en el azul y en el rojo.
Y esa absorción particular de la luz solar en la molécula de clorofila a nivel de las hojas de las plantas produce el proceso de fotosíntesis que modula el crecimiento de la planta, es decir, una planta teniendo una más alta tasa de fotosíntesis seguramente está creciendo en una tasa más fuerte, y una planta que crece en condiciones óptimas o elevadas generalmente produce alto rendimiento. Eso es un poco la idea de por cuál nosotros utilizamos esta región particular del espectro electromagnético. Hay otras regiones, en virtud de los sensores, que también pueden ser utilizadas. Seguramente en algún momento de las presentaciones alguien le puede decir, las ondas radar sirven para estimar contenido hídrico en el suelo, sería una variable de interés también para la agronomía, poder mapear la distribución espacial de contenido de humedad del suelo, pero específicamente lo que nosotros estamos utilizando son información que reciben algunos determinados tipos de satélites que solamente refieren a esta porción del espectro visible. ¿Por qué usamos eso? Porque trabajamos con determinada variabilidad de la productividad de los cultivos. Y la productividad de los cultivos, ustedes ven, los canopeos difieren en su coloración y en su vigor, es decir, vigor hablo de tamaño de la planta y coloración, estado de verdor. Eso normalmente tiene que ver con la condición adecuada o no adecuada, o más o menos adecuada para el crecimiento de las plantas. Y para determinar esto nosotros trabajamos con distintos tipos de herramientas, ¿no? Sensores portables de distintas características, es decir, que pueden sacar distintos tipos de información, cámaras montadas en aviones, en algunos casos especiales, dispositivos más ya tecnológicos y orientados al regular de manera automática las fertilizaciones, por ejemplo, de manera variable. Y para el caso particular de lo que yo les voy a contar, el uso de imágenes satelitales, es decir, información que proviene de un satélite. Volviendo al caso anterior, nosotros vamos a estar analizando información que proviene de algún lugar del terreno que estemos trabajando, en donde en los horarios de luminosidad, nosotros en condiciones diáfanas de cielo, es decir, sin presencia de nubes, yo puedo obtener una caracterización interesante o importante de cómo la luz que incide sobre el canopeo de los cultivos se refleja de manera particular. Eso se almacena en una imagen satelital en forma de capas, que cada una de ellas se corresponde a una determinada banda del espectro electromagnético. Podríamos decir, la primera se refiere a la reflectancia que ocurre en la longitud de onda correspondiente al rojo, la segunda o tercera al amarillo, al verde, al azul en particular. Es decir, los satélites tienen, según sus características, capacidad de almacenar esa información de manera independiente. Eso es útil para después construir y procesar con determinadas técnicas estadísticas, álgebras entre las capas, es decir, relaciones entre lo que refleja de la luz roja, lo que refleja de la luz verde, del azul, del amarillo. Por eso se construyen normalmente índices de vegetación, más adelante lo vamos a ir viendo. Una serie de características, mejor dicho, de propiedades particulares que uno debe considerar cuando analiza o considera la utilización de imágenes satelitales para aplicaciones en la agricultura de precisión, como pretendo comentarles, se refiere a considerar la resolución espacial, temporal, espectral y radiométrica de las imágenes satelitales o de las posibilidades que tenemos de hacer. Vamos a ir una por una comentándolas. Ahí tenemos una misma vista de una porción de terreno con distintas resoluciones espaciales, es decir, con distinto tamaño mínimo de observación en los sensores de satélite. Tenemos en este caso un tamaño mínimo de información que puede reflejar el satélite de 250 metros por 250 metros, ¿no? Un tamaño mínimo de 20 por 20 metros, de 10 por 10 metros, y vean de qué se trataba. O sea, la imagen siempre es sobre el mismo punto del terreno. Acá teníamos, ¿no?, un puerto en particular donde se ven
edificación y una serie de embarcaciones. Sin embargo, la misma observación con otro tipo de satélite es irrelevante si uno quiere ver, por ejemplo, la cantidad de embarcaciones que hay en ese lugar. Imaginemos lo mismo. Si nosotros queremos o tenemos un campo que tiene 200 metros de lado por 500 metros de fondo, y usamos un satélite que tiene un tamaño de píxel, entonces lo denomina píxel. Yo no quiero algunos términos específicos, no darlo porque probablemente lo vean en la tarde o se los hayan dado con más profundidad, pero este tamaño de píxel varía considerablemente y entonces, dependiendo de lo que yo quiero ver, tengo que seleccionar el tipo de satélite que me sirve a los fines específicos. Es decir, entonces, la resolución espacial es un punto. Nosotros tenemos que trabajar con información que me permita tener suficiente cantidad de píxeles dentro del campo que yo quiero analizar. Por lo cual, nosotros habitualmente trabajamos en este orden de tamaño, cuando disponible en la medida de que se aumenta la resolución espacial. Normalmente se trata de satélites más modernos y donde las imágenes son más caras. Normalmente este tipo de información en muchos casos es de disponibilidad libre. Hay dos motivos, ¿no? Uno, la resolución espacial, y además el costo de la información, que no tenemos que pagarla. Y entonces, pero a la vez lo más importante es que no sea útil, no si la tenemos que pagar. La otra cuestión es la resolución temporal del satélite, ¿no? Si hablamos de obtener información de lo que le pasa al cultivo, ¿me serviría verlo una vez al año? No. Verlo todos los días sería óptimo. También tendríamos información redundante, es decir, demasiada. En esto de la tecnología de la información es muy fácil de cargarse con información redundante, es decir, con datos que no aportan mucho más información de lo que algunos aportarían. En el caso de los satélites que más comúnmente utilizamos, nosotros utilizamos los satélites Landsat o la misión Silver de Brasil. Esos tienen una revisita, es decir, el satélite puede observar la misma porción del terreno entre 15 y 16 días, ¿no? En algunas ocasiones eso es suficiente, en algunas otras no. La revisita no siempre es suficiente porque nosotros tenemos nubes. Entonces el satélite pasa en su órbita a un tiempo determinado, nube, y si en el momento en que pase y adquiere la imagen sobre el campo que yo estoy trabajando hay nubosidad, esa imagen no me sirve. Entonces tengo que esperar nuevamente otros 16 días. Y en algunas ocasiones eso condiciona la utilidad de la información que me lo brinda. Pero bueno, en análisis de series de tiempo más larga, de varias campañas, uno puede, para el caso de lo que yo pretendo mostrarles, de analizar la variabilidad temporal en una serie de años, yo puedo tener 2, 3 observaciones no sobre un día puntual del crecimiento del cultivo, sino nosotros hablamos de ventanas de observación durante el crecimiento del cultivo. Es decir, el cultivo se siembra, comienza el desarrollo, crece, se dan los distintos eventos fenológicos, es decir, el desarrollo, desarrolla hojas primero, después se inducen las etapas reproductivas, florecen, comienzan a generar los granos, se llenan esos granos y el cultivo madura. Esos todos eventos fenológicos no todos brindan la misma información. O sea, hay momentos de oportunidad dentro de esas ventanas. Normalmente son aquellas que se relacionan con los periodos críticos de los cultivos, es decir, los periodos en donde cambios en el crecimiento de la planta modifican fuertemente la productividad final. Entonces, si hablamos de trigo, si hablamos de maíz como ejemplos, el periodo o la ventana de observación alrededor de la floración es un momento muy oportuno para obtener información satelital. La otra cuestión es la resolución espectral. Si recordamos un poquito lo del espectro electromagnético y de las bandas dentro del visible, no es que los satélites pueden informarnos de todas las bandas y a una resolución muy estrecha, es decir, una longitud de onda específica. Lo que normalmente ocurre es que si hablamos del azul, hablamos de que pueden leer entre 400 y 430 nanómetros, si hablamos del verde, entre 500 y 550 nanómetros de longitud, del rojo entre
entre 660, 680, 90, algunos tienen una resolución espectral más ancha, otros más angosta. Hay herramientas muy sofisticadas hoy disponibles que pueden tener muchísima más cantidad de bandas y a una resolución espectral angosta, que obviamente me permiten trabajar y reconocer propiedades del canopeo mucho más específicas, pero que en orden de la practicidad y de lo que queremos, es decir, de ver variaciones de grandes zonas dentro del campo, con esto es suficiente. Normalmente con la banda roja y alguna del infrarrojo cercano, más adelante lo vamos a ver. Acá está ubicado el espectro en infrarrojo, obviamente no lo podemos visualizar con el ojo humano, pero es útil para determinar determinadas propiedades del crecimiento de la planta. Con esto es otra de las propiedades que les decía que debemos tener en cuenta cuando se seleccionamos una imagen. La otra cuestión, y ya específica de los sensores que van montados de los satélites, es la resolución radiométrica y es la cantidad de información electrónica en que se codifica la reflectancia del canopeo, por ejemplo, que capta el satélite. Es una cuestión un poco más fina, pero tratando de hacerlo sencillo, almacenar información en 2 bits o en 8 bits me permite generar un número, un valor digital para cada píxel de la información satelital que me permite reconocer mayor cantidad de niveles entre el blanco y el negro. Es decir, a mayor cantidad de bits yo puedo tener números digitales entre el blanco y el negro, en la manera en que se codifica la reflectancia, desde muy poca información a muchísima información. Cuanto más grande sea la capacidad de codificación, más sería como hablar de la nitidez de una foto, ¿no? O sea, uno ve más nítido o menos nítido una misma imagen. Así de sencillo. Otra cuestión interesante de comentarles es que esa luz que incide sobre una superficie de la Tierra se refleja, y acá tenemos en este eje de reflectancia longitudes de ondas, azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, identificados en el rango de longitudes de onda, para dos distintas superficies. Esta línea se corresponde a la reflectancia del suelo y esta línea a una reflectancia típica de una cobertura vegetal, con buena condición de cobertura vegetal. Vemos que se refleja poca luz en el azul, poca luz en el rojo, por eso las plantas se ven verdes, y eso tiene que ver con que son los dos sitios de absorción de la clorofila. Si las plantas son verdes, porque reflejan más verde que en términos relativos que azul y rojo, y a la vez la cantidad de absorción en esos dos puntos del espectro me indican a mí el estado o hay una relación con el contenido de clorofila en las hojas. Y es obvio que a una hoja con mayor cantidad de clorofila tiene posibilidades, si hay radiación solar disponible, crecer a tasas de crecimiento más altas y después producir más. Y esto es lo que ocurre en el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano no lo podemos explicar al ojo humano, pero se refleja en mayor medida en relación a la estructura celular de las plantas. Es decir, cuando la estructura celular de las plantas acumulan, las plantas cuando están verdes hablamos de porcentajes de agua de 90, 95, 97%, mayoritariamente se relaciona con eso, ¿no? La estructura, la cantidad de agua que está almacenando una planta, que va a ser más alta la reflectancia cuando el tamaño de la planta y el vigor sea más grande, y por eso va a tener más contenido hídrico. Acá agregamos unas características que son vigores diferentes, que ustedes ven claramente dos coloraciones, dos intensidades de verde diferentes. Obviamente que acá estamos en una situación de una planta mal nutrida y acá una planta muy bien nutrida, en donde acá vamos a tener muy seguramente bajos rendimientos y acá lo contrario, ¿no? Y eso se traduce en cambios en la reflectancia. Ese mismo canopeo observado con un sensor se traduce en esto. Esta es la curva de reflectancia de ese canopeo más pálido, más amarillento,
y esta, la verde, es la reflectancia que ocurre en el canopeo bien nutrido y que probablemente va a tener mayor productividad. Esa es la base de lo que nosotros utilizamos para discernir áreas de productividad diferentes. Reconocer cambios en lo que se llama una firma total, o sea, cómo se refleja. Acá está graficada el espectro completo de longitud de onda del visible, pero si volvemos a la referencia de qué nos brindan los satélites, podríamos estar captando cuánto se refleja en el azul, en el verde, en el rojo y en el infrarrojo cercano, y con eso ya sería suficiente, ¿no? Con una serie de puntos uno podría construir o aproximar una función que me grafique ese tipo de curvas, sin que sea de manera continua. Y con esos puntos en particular, vemos acá un ejemplo, uno de los índices de vegetación más comúnmente utilizados, el índice que se diferencia de verdor normalizada. En el BI se menciona en la jerga, digamos, se trata de una diferencia entre la reflectancia del infrarrojo cercano, y el rojo en recta y en suma. ¿Para qué es esto? Para magnificar la diferencia entre esta porción de la curva y esta otra. Nada más que para eso, y a la vez para minimizar algunas interferencias que se producen por la acción de las nubes. Digamos, la atmósfera no es un espacio en donde no haya partículas que reflejan parte de la luz y demás. Bueno, el uso de cocientes de bandas, álgebras de bandas, por ahí mejora la información que uno saca del cultivo. Y este índice de vegetación o algunas de las bandas particulares se pueden relacionar con algunos aspectos básicos, como puede ser el albedo, que es la reflectancia de la luz del sol del suelo. Eso tiene que ver muchas veces con procesos como ser la evaporación. La evaporación está primeramente comandada o modificada por la cantidad de energía que le llega a la Tierra, y si se modifica el albedo, que es lo que refleja, y si le está llegando más o menos energía. Si un suelo más blanco o más oscuro, estamos hablando de que absorbe más o menos energía y entonces va a evaporar más o menos cantidad de agua, y eso se traduce en disponibilidad de agua para el cultivo que va a estar creciendo después. Índices de vegetación o estimaciones de temperatura, si la longitud de onda particular del satélite que tenemos nos permite ver algún rango asociado al rango térmico. Después hay cuestiones como estimaciones de la radiación fotosintéticamente activa que puede ser disponible para el cultivo, pueden hacerse estimaciones del contenido de biomasa, del índice de área foliar, esto es la superficie de hojas por unidad de superficie de terreno, o sea, plantas más o menos foliosas, con más cantidad es como si tuviéramos capas de hojas sobre una misma porción del terreno, y eso cuanto más alto es, nos está indicando un estado de planta o un estado de productividad potencial mejor. Nos permite estimar también evapotranspiración, es decir, evaporación directa desde el suelo desnudo o a través de la planta como transpiración, contenido hídrico de la vegetación, es decir, cuánta agua almacena la planta que estamos viendo, y estimaciones indirectas en función de cualquiera de estos parámetros del rendimiento de los cultivos. Entonces, volviendo o haciendo una síntesis de esto que nosotros podemos ver en las imágenes y volviendo al punto de las zonas de manejo uniforme, esa información nosotros la vamos a estar tratando de estudiar a escala de un lote de manejo y ver si podemos discriminar áreas diferentes dentro de algún campo en particular y analizar el potencial uso de esta para cambiar prácticas de manejo agronómico. No se lo dije al principio, pero en definitiva, ¿para qué me sirve a mí ver zonas diferentes dentro de un lote? Poniendo números para que sea más claro, si yo tengo una zona que un cultivo de maíz me va a rendir 5.000 kilos por hectárea y otra me va a rendir 10.000 kilos por hectárea, es obvio que yo no debería hacer lo mismo para producir 5.000 que para producir 10.000. Porque si gasto la misma cantidad de semillas, insumos, fertilizantes, las mismas prácticas agronómicas en un lado, puedo estar perdiendo plata y en el otro lado puedo estar ganando mucho. Entonces
Entonces la idea es que si uno reconoce esa variabilidad, haga cosas diferentes a escala de lote, y en eso tiene que ver la agricultura de precisión. Es decir, reconocer la variabilidad no para seguir sembrando de manera similar los lotes, sino para tomar decisiones de manejo cuando podamos de manera diferente. ¿Es útil cualquier imagen entonces? Por lo dicho hasta el momento, ¿le parece útil? Evidentemente no. Depende qué queremos ver, ¿no? Y en qué momento queremos verlo y para qué. Algunos criterios entonces, volviendo, y quizás los más importantes son la resolución espacial y la temporal. Algún ejemplo también práctico de cuál o cómo afecta la resolución espacial lo podemos ver acá. Esto es la imagen, una imagen tomada con una fotografía aérea multispectral del predio de Inca en Paraná donde yo trabajo. Son aproximadamente 250 hectáreas. Acá, por ejemplo, estamos viendo un lote que tiene 18 hectáreas. Ustedes ven esa especie de rayas, son terrazas para el control de la erosión. Sí, depende de lo que queramos ver, podemos con este tipo de imágenes verlo muy claramente. Acá vemos patrones con distintos verdores, se observan por ahí detalles, parcelas experimentales muy reducidas. Si nosotros quisiéramos verla en particular, acá hay una serie al momento de la toma de la foto de experimentos de fertilización, ver las parcelitas, ver tonos de coloración, unos más verdes, otros más pálidos. Se trataba de un experimento de fertilización en trigo con 2 fechas de siembra, uno más temprano que el otro, es decir, acá las plantas estaban mucho más grandes que aquí, entonces cambiaba la vegetación. Si yo quiero ver ese detalle en particular, con la misma imagen estoy cambiando la resolución espacial, ya dejé de verla. A 5 metros de tamaño de píxel no la vi más, con 0,5 la podía ver. Obviamente, vemos así, ¿no? Con 5 metros ya ese experimento, si quería verlo, con una imagen de 5 metros no puedo. Si quiero ver el campo como lo veía, ver las terrazas, identificar dónde estaban los experimentos o no, me pasé a una resolución de 250 metros, ya prácticamente alguien muy entrenado puede encontrar o llegar a la conclusión de que eso tiene que ver con el campo de la Pimenta del Paraná. Entonces ahí está un ejemplo claro de qué significa elegir la resolución espacial adecuada para lo que yo quiera ver. El momento del ciclo del cultivo también es importante. Si hablamos de detectar cambios en el crecimiento, ¿qué tendremos que hacer? Medirlo temprano en el cultivo, cuando es chiquita, cuando las plantas son chiquitas, o en algún periodo donde esté más grande. ¿Qué se le ocurre? Depende de qué. No, por ejemplo, vamos a suponer el caso antes de la floración, voy a ver qué coloración tiene, si le falta aplicar nutrientes, nitrógeno en este caso, para no perder el rendimiento. Sería uno de los casos, en ese estado. Cuando el chico, el desarrollo, hay que ver cómo ir a taca, ¿no? Perfecto. Depende de qué queremos hacer, claro. Que me está diciendo vos. Yo, ahora, imaginemos también, o lo que vos decís es cierto, y hay que se relacionaría también con la resolución espacial. Y otra cosa que es importantísima es, si yo quiero ver la planta, imaginemos que miramos un cultivo desde arriba, que los ojos nuestros son el sensor de satélite y miro un cultivo desde arriba. Cuando está chico, ¿qué veo? ¿Dominancia de planta o dominancia de suelo? De suelo. Entonces, ver temprano un cultivo, salvo que tenga alguna plataforma de altísima resolución espacial, es decir, un tamaño píxel muy chiquito, lo que va a probablemente ocurrir es que yo voy a detectar la reflectancia del suelo. Quizás estamos hablando de porcentajes de cobertura inferiores al 20%, es decir, el 80% de la reflectancia tiene que ver con el suelo normalmente. Entonces, necesariamente, si yo quiero ver la planta, tengo que esperar a que ese cultivo crezca y verlo más tarde. Ahora, lo que vos decías es cierto. Si yo quiero verla en un momento en que quiera intervenir sobre el cultivo, no puedo esperar acá. Acá ya el cultivo definió su rendimiento. Entonces, si intervengo acá, ya es tarde. Si yo quisiera hacer una refertilización o una corrección del estado nutricional, tendría que verlo en un estado anterior, en donde todavía tenga posibilidades agronómicas de entrar al cultivo y hacer algo, ¿no? O sea, siempre hay consideraciones
Es importante tenerlo en cuenta. Y claramente se refleja en las distintas reflectancias, ¿no? Acá tenemos la reflectancia que ocurriría, y si recordamos al comienzo, esto es reflectancia del suelo, dominada en más del 80%. Esto es reflectancia del cultivo en estos estadios. Hablamos de entre 4, 6, 8 hojas, todavía ya 8 estaría un poquito más, 4 o 5 hojas, ¿no? Así, empieza a crecer la cobertura, la relación de cobertura planta-suelo, pero todavía no es significativo. Yo creo un poco más, veo eso, y ahí veo la planta. Ahí reconozco la reflectancia del canopeo, o sea, esta curva de reflectancia ya no es una curva de reflectancia del suelo, ya es claramente una curva de reflectancia de un canopeo vegetal con una muy buena cobertura. Entonces, ahí está el ejemplo de cuándo, del momento. A un caso práctico, dos imágenes de un mismo campo en distintos momentos del año. Acá se trataba de un lote en que se sembraba con maíz. En julio, ¿qué tenemos? ¿Tenemos maíz? ¿Cuándo se siembra el maíz? ¿Saben cuándo se siembra el maíz? Sí. Depende de la zona, pero es más o menos. Octubre. Estamos en época de siembra, ¿no? Ahora, entonces, en julio, ¿qué? ¿Hay maíz o no? ¿Hay cobertura de maíz? No, no hay suelo, es nudo. Si yo quiero hacer zona de manejo en relación a la productividad del maíz, y la imagen satelital que selecciono es de julio, y no veo eso. Ahora, si la tomo en diciembre, ¿cómo está el maíz? Si lo sembré en septiembre, floración avanzada, estadio inicial lesionado a los granos, ¿sí? La máxima expresión de la cobertura. Y entonces, el mismo campo resulta en dos escenas, en dos imágenes totalmente diferentes. Esta no me sirve para nada a los fines de delinear áreas de manejo, y esta me muestra claramente que acá hay una zona del campo en donde el crecimiento ha estado muy limitado y otras de alto crecimiento, ¿no? Entonces, de vuelta, el momento es importantísimo para los felinos. También es interesante conocer y evaluar qué relación hay entre lo que yo observo en la imagen satelital y lo que a mí me interesa observar de la planta, del cultivo, ¿no? Yo estoy analizando la reflectancia de la superficie de la Tierra y del otro lado yo quiero inferir sobre lo que le pasa a las plantas. Entonces tengo que tener una relación que le diga cuánto varía el índice de vegetación en relación a variaciones del rendimiento del cultivo. Si yo tengo una relación, como acá, es decir, si existe una relación entre lo que mido y lo que quiero inferir, es válida la información que estoy usando, y no siempre es así. Y no siempre es así dependiendo del cultivo, a veces, ¿no? El cultivo dominante de la región pampeana es bastante ingrato para mostrarnos diferencias, hablando de la soja, para mostrarnos diferencias por canopeo. ¿Por qué? Porque enseguida cierra el canopeo, salvo situaciones de estrés muy fuertes, y entonces prácticamente siempre vemos el canopeo completo. Entonces, ahí este índice de vegetación en muchas ocasiones no resulta útil para ver en soja lo que podemos ver muy claramente en maíz. Y ahí agrego complejidad y decir, bueno, si yo quiero ver, tengo que ver en qué cultivo lo mido, ¿no? No es lo mismo tener un índice de vegetación para soja que para el maíz. Lo puedo tener, pero varía considerablemente. Y esta misma información llevada a delimitar zonas de manejo, yo decíamos zonas de manejo eran áreas de productividad diferentes, hay diversos métodos estadísticos para analizarlos, no viene el caso decirlos, pero acá en general yo toda esta área la traslado a todo este polígono, es decir, toda esta superficie, y lo considero que en términos medios la variación interna acá es parecida, pero distinta de la variación interna acá, ¿no? Es decir, esta área podría ser una área de mayor productividad, igual que acá. ¿Por qué? Y porque el índice de vegetación era muchísimo más alto acá que acá. Y entonces acá probablemente tenga alguna limitante del crecimiento del cultivo. Después es interesante ir al campo a ver por qué, a qué se debe, ¿no? Ese es otro tema, pero que excede la aplicación. La otra cuestión es si esto es estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo hablo de estudiar las imágenes para decidir prácticas de manejo.
y que pueden ser permanentes en el tiempo. En algunas ocasiones, y en algunas zonas de la región pampeana y intrapampeana, hay patrones de variabilidad del suelo que me confieren patrones de productividad diferentes y estables en el tiempo. Y otras veces no. Entonces, cuando otras veces no, entonces yo lo tengo que mirar en distintos cultivos y ver si lo que observo en una campaña de situación particular para el maíz es lo mismo para la soja o es lo mismo para el trigo. En este caso, tiene algún grado de similitud, no exacta, nunca lo mismo, porque los requerimientos de la planta son diferentes, ¿no? La sensibilidad a cambio de la propiedad del suelo, del maíz, del trigo y la soja difiere en orden de creciente sensibilidad. Diríamos que el maíz, el trigo y la soja tienen mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, de eso depende que muchas veces varíen estos mapas de un mismo lote en distintos cultivos. ¿Y cuándo los usamos? Yo decía al comienzo que tenemos, por ejemplo, monitores de rendimiento, después de la tarde va a estar detallado cómo funciona esto, pero no en todo el territorio se tiene disponibilidad de mapas de rendimiento del cultivo, porque yo podría, si lo tengo medido, ¿para qué lo voy a estimar? Uso el dato medido por el monitor de rendimiento, pero hay muchísimos campos en donde no tenemos monitores de rendimiento, pero la cobertura satelital es mundial, es decir, tengo cobertura total. Cuando tenemos pocos años de información, nosotros necesitamos ver la variabilidad temporal. ¿Siempre el rendimiento varía de la misma manera? No. Varía de la misma o de manera similar cuando se trata del mismo cultivo, en la misma condición topográfica y con una condición climática del año, ambiental del año, similar. Cuando también nos puede interesar, yo tengo mapas de rendimiento, pero los cultivos ocurre que crecen y en un determinado evento fenológico determinan el rendimiento. Es decir, la planta empieza a crecer, desarrolla hoja, vegeta, cambia a estadios reproductivos y empieza y ahí fija los granos. Ese periodo es crítico. Yo puedo tener, imaginemos una situación para este año, sembramos, el año viene bien, viene lloviendo regularmente, el cultivo crece bien y de repente, no sé, el 15 de noviembre se corta la lluvia. Y hasta el 15 de enero no llueve más. Nos agarra alrededor de las floraciones, en el periodo que florece el maíz, en donde es muy sensible al estrés hídrico, no llovió y no tenía agua. Entonces, si yo observo una imagen en noviembre, me dice una cosa. Si la observo y después si la contrasto contra el rendimiento, probablemente yo me encuentro. ¿Cómo? El cultivo crecía o estaba muy bien hasta noviembre y el rendimiento fue malo. ¿Qué pasó? Y no llovió en el periodo que tenía que llover. Entonces, también la información complementaria es súper útil y no se trata de usar sensores y con eso solucionamos el problema, sino que tenemos que tener también información complementaria. Particularmente es interesante ver eso, porque nos ponen en evidencia las diferencias del suelo, es decir, en las áreas en donde tengamos algún tipo de limitación a la calidad del suelo, van a ser más evidentes las diferencias de productividad. Entonces es útil tener años buenos climáticos y años malos para ver cómo se expresa la variabilidad en una y otra situación. Son distintas alternativas que nosotros tenemos la posibilidad de estar analizando. Esas delimitaciones, decíamos, tenemos que hacer algo al respecto. Si ya las estudiamos, seleccionamos satélites, analizamos las imágenes, encontramos áreas diferentes, dijimos, bueno, tenemos una zona del campo que es de productividad consistentemente alta, que hacemos. Y bueno, podemos esperar rendimientos mayores, podemos gastar mayor cantidad de insumos con vistas de que vamos a tener un recupero económico y en donde sabemos que consistentemente todos los años el cultivo o los cultivos no producen menos y la decisión obvia es no gastar lo mismo, reduzcamos la cantidad de insumos puestos en juego para maximizar el retorno por peso invertido en las zonas de menor productividad. Y así esto hoy en día se puede llegar al caso, probablemente también lo ven a la tarde, de generar mapas de aplicación y estar sembrando con una máquina sembradora equipada con algún sistema que automáticamente me permita cambiar, por ejemplo, la densidad de siembra y la dosis de fertilización, haciendo uso de lo que definimos analizando imágenes satelitales. Bueno, esto
muy rápidamente pretendió ser un ejemplo de la aplicación de imágenes satelitales a la delimitación de áreas de productividad diferentes para terminar en decisiones de manejo diferencial. Espero que se haya comprendido, entiendo que están bastante cansados, me han continuado de toda la mañana, así que bueno, cualquier pregunta a disposición de ustedes. Muchas gracias.